Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar explicando el tema 3 junto con sus subtemas y el último aprendizaje esperado. Con esto terminamos todo el tema 3. Vamos a explicar el último aprendizaje esperado. Eran 3, ya hemos explicado 2 y este es el último y final para pasar al cuarto tema más adelante. El 3.1.2 nos marca que se debe de identificar la relación entre la variación de la concentración de una mezcla, o sea, el porcentaje en masa y volumen, y sus propiedades. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en las soluciones siempre va a haber un porcentaje de un componente que lo forma en relación con el otro. Este aprendizaje esperado es muy importante porque aquí ya vamos a empezar a manejar cuestiones matemáticas que ustedes ya las conocen. El aprendizaje esperado nos habla de la concentración de una solución o disolución. ¿Qué es la concentración en sí de una solución? Se dice que es la cantidad o la proporción que existe entre el soluto y el solvente que forman parte de esa solución química. En otras palabras, ¿qué tanta cantidad hay de un componente en relación con el otro componente que forma una solución o mezcla homogénea? Para seguir adelante y continuar, debemos de recordar algunas definiciones que ustedes ya han visto en los videos anteriores. Por ejemplo, ¿qué es una mezcla? Una mezcla, ya lo saben ustedes, que es la unión de dos o más componentes que siguen conservando sus propiedades individuales. Eso es la definición de una mezcla. Pero hay otras también, pero el objetivo es que esas sustancias químicas o esos componentes que forman dicha mezcla siguen conservando sus propiedades individuales. Sabemos también que hay dos tipos de mezclas, unas mezclas heterogéneas y unas mezclas homogéneas. Que las mezclas heterogéneas son aquellas que podemos ver a simple vista la línea que separa un componente y otro. Por ejemplo, el agua y el aceite. Podemos ver dónde está el agua y el aceite. Y que vimos precisamente en el video anterior sus métodos de separación. Bien, continuamos. Y también vimos que las mezclas heterogéneas generalmente se podían separar por procedimientos mecánicos. Yo le dije que por el tamaño de las partículas, sí, por algunas situaciones de naturaleza química, y que además estas formas de separar a las mezclas heterogéneas no modifican su estado físico. Por eso les decía que es el tamaño de las partículas, no se van a modificar en el momento en que se van a separar, ni en el estado físico, ni nada que altere la constitución química de los componentes que la forman. Por eso es que se aplica esos métodos mecánicos de separación de las mezclas heterogéneas. Y en las mezclas homogéneas o soluciones son aquellas en que no podemos distinguir la línea de separación. Se unen físicamente, se mezclan físicamente y se encuentran de igual forma en cada parte de esa mezcla. Por eso se llaman mezclas homogéneas y que además también se les llama soluciones. Y hablamos también que generalmente se utilizan procedimientos físicos. Ustedes recordarán que yo les dije que sus propiedades intensivas como punto de ebullición, punto de fusión, etc. ¿Por qué? Porque estos le permiten cambiar, para poder separarse, pasan de un estado a otro. Entonces, no vamos a olvidarnos de esos conceptos. ¿Por qué? Porque precisamente el aprendizaje esperado con el que terminamos habla exclusivamente de las mezclas homogéneas o soluciones, ¿sí? Por eso aquí la definición que ustedes están observando dice que es la relación o la cantidad del soluto y el solvente. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿qué es eso? ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? Bueno, para seguir explicando esto debemos de entender que una mezcla homogénea, también llamada solución, está formada por un soluto y está formado por un solvente, que uniéndose los dos forman una sola fase y que además no se pueden distinguir a simple vista los componentes que lo forman. ¿Qué debemos de sacar de esta explicación? Algo nuevo, que las mezclas homogéneas o soluciones, en ellas podemos encontrar un soluto, que es la sustancia que se disuelve y que está en menores proporciones o en menores cantidades,
Ese es el soluto. Y aquí en esta imagen que están observando, aquí el soluto nos marca es el azúcar. Y que la otra parte de la solución, que ya habíamos explicado, es el solvente. Y es el agua. Aquí lo podemos ver. Entonces ahora sí ya sabemos que una mezcla homogénea o solución está formada por un soluto y un solvente que van a formar una sola fase. ¿Pero qué es el soluto en sí? Bueno, el soluto es la sustancia que se va a disolver y que generalmente siempre es en menor proporción o en menor cantidad. Y volvemos a la imagen, el azúcar. Ahí se ve que es muy poca cantidad en relación con el solvente. Ahora, ¿qué es el solvente? El solvente es la sustancia que va a disolver al soluto y casi siempre o siempre está en mayor cantidad, en mayor proporción en relación al soluto. Siempre el solvente o disolvente está en mayor cantidad. Se nos explica y se nos dice que el solvente universal, escuchen esto por favor, no se les debe de olvidar, que el solvente universal es el agua. ¿Por qué el agua? Porque casi en el agua se pueden disolver todas las sustancias. Pero también estoy diciendo casi todas las sustancias, porque hay otras sustancias que no se pueden disolver en el agua. Por ejemplo, el agua y el aceite no se disuelven. Sí, y podemos mencionar algunas otras. Pero eso ya lo sabemos porque lo hemos visto en anteriores videos. Bueno, ya que sabemos qué es el soluto, sustancia que se disuelve, ya que sabemos qué es el solvente o disolvente, que es la sustancia que disuelve al soluto, que es la que hay en mayor cantidad, y que conocemos que el agua es el disolvente universal. Y aquí hay otro dato bien importante. Las soluciones que el solvente o disolvente es el agua, se le llaman disoluciones acuosas. Recuerden eso, porque más adelante van a ver en una reacción química, entre paréntesis, AC, ¿qué significa? Es una solución acuosa, ¿sí? Que esa sustancia de esa reacción química es líquida y es en agua. Por eso también no pierdan de vista la definición de lo que es una solución acuosa. Se le llama así porque el disolvente siempre es el agua. Seguimos. Aquí estamos viendo una imagen con 4 vasos, 2 de un lado y 2 de otro lado. En mi izquierda hay 2 vasos. Hay un vaso, el de arriba, el de la parte superior, que nada más tiene 5 esferitas. El de la parte inferior tiene 3, 6, 9 esferitas. Los vasos del lado derecho, de mi derecha, tienen varios y más tiene todavía el de la parte inferior. ¿Por qué estas imágenes? Debido a la concentración de la que ya explicamos y qué es, existen varias formas de encontrar una solución debido a su concentración. Y esas soluciones o disoluciones las manejamos diariamente. Que a veces cuando decimos está muy salada el alimento,
o no le pusiste mucha sal, o el café o el agua no está muy dulce, o está muy dulce. Desde ahí ya empezamos a utilizar las concentraciones en nuestros alimentos y en nuestra vida cotidiana. Por eso viene la explicación con estas imágenes. Debido a la concentración y todo lo antes explicado, se pueden encontrar, debido al soluto, debido al solvente, estas formas de soluciones o estos tipos de soluciones. Nos vamos con la primera, que es la imagen de arriba. Si se dan cuenta, solitos podemos entender nada más con el simple hecho de ver cuántas esferas rojas tiene cada uno de las imágenes. Entendiéndose que cada esfera es parte del soluto y recordar que el soluto es la sustancia que se disuelve. Y lo azul, que en este caso sería el agua, es el solvente o disolvente. Recordar que es la sustancia donde se disuelve el soluto. Ya con esta aclaración y recordatorio, ustedes pueden ver las imágenes y las van a entender fácilmente. Solución diluida contiene un mínimo o una cantidad mínima de soluto con respecto al solvente o disolvente. Por eso es que ven la cantidad de esferas rojas. Hace rato les dije, ay, el café le falta leche, le falta el azúcar. Está muy diluido. Ah, la sal, está muy salada el alimento que nos están sirviendo. O pásame la sal porque no tiene nada de sal. Y ahora vamos a la imagen inferior de mi lado izquierdo. Ahí pueden ver las esferas y es una solución concentrada. Se dice que es la que contiene gran cantidad de soluto en relación con la cantidad de solvente que podría disolverse el soluto en ella. Quiere decir que ya está un poquito más fuerte. Se puede sentir, se puede, por nuestros órganos de los sentidos, percibirlo. Y después vemos la primera de la parte superior de mi lado derecho, solución saturada. Es cuando la cantidad de soluto pues ya no se puede disolver en el solvente o disolvente a temperatura ambiente, a temperatura normal. Y si le seguimos echando más soluto, el soluto se va a ir al fondo del recipiente. Y por última, la solución sobresaturada. Esta, si se le sigue echando más soluto, se va a ir al fondo del recipiente. Pero si se le aplica calor, el calor va a hacer que se dilate el disolvente y esto va a ocasionar que sí se pueda disolver el soluto en agua un poco más caliente. Por eso se le llama solución sobresaturada. Pero aquí ya varió la temperatura. Para que esas partículas del soluto se fueran hacia el fondo para poder disolverse, se le tuvo que aplicar calor. A raíz de toda esta explicación, hay fórmulas matemáticas que nos enseñan el porcentaje de las soluciones
o del soluto en relación con el disolvente que hay en una solución. Aquí vienen la primera fórmula. Para saber el porcentaje de masa, este es igual a la masa del soluto sobre la masa total de la solución por 100. Dice masa total. Aquí hay que poner atención, porque hay problemas donde tienes que sumar la masa del soluto más la masa de la solución, o del solvente, perdón, de la masa del solvente, y ese va a ser la masa total de la solución. Pero lo vamos a explicar más adelante con algunos ejemplos de problemas. Y vemos en la imagen cómo la masa de sal, una pequeña cantidad de sal, se va a disolver en un vaso de precipitado con agua. Y podemos saber, por medio de esta fórmula, la cantidad de la sal y su porcentaje. Se puede saber absolutamente todo. Seguimos con la fórmula número 2. Es parecida, son iguales. Se tiene que hacer lo mismo. Se tiene que dividir el dato de la masa del soluto entre la masa total de la solución y después multiplicar por 100. Eso ustedes ya lo saben porque ya lo vieron en física, les enseñaron los despejes, pero aún así vamos a tratar de recordarlo con algún próximo video acerca de algunos despejes y posiblemente prácticas para sacar los porcentajes en masa y en volumen. Y la fórmula número 2 es tanto por ciento del volumen igual a volumen del soluto entre el volumen total de la solución por 100. Aquí explicamos lo mismo. Según el enunciado del problema, y aquí hay que ponerle mucho cuidado. No es lo mismo cuando el enunciado del problema que te den diga en la solución que tenemos tanta cantidad de masa de la solución, ya se encuentra disuelto tanta cantidad de soluto. Ahí ya nos dicen la masa total. Pero si se te dice en el enunciado, se vaciaron 15 gramos de soluto en 150 mililitros de agua. Cuidado, ahí tenemos que sumar la masa del soluto más la masa del solvente o disolvente y sacar la masa total de la solución. Más adelante lo vamos a ver con ejemplos para que puedan entenderlo. Son 4 ejemplos. Y vemos cómo se están mezclando una solución con alcohol y agua. Y ahora sí, hay que poner mucha atención a los problemas. Quise explicarlo de esta forma, a través de imágenes, de explicaciones, pero realmente se debe de hacer en un pizarrón. Buscaremos la forma de hacer problemas de este tema ya en un pizarrón próximamente. Viene el primer problema. Dice, si se disuelve 4 gramos de sal, la sal es el cloruro de sodio, en 120 de agua, ¿cuál será la concentración porcentual en la masa de esta solución? Analizamos y nos imaginamos. Tengo 4 gramos de sal. Aquí tengo la sal. Vamos a suponer que me dicen, tienes 4 gramos de sal. Lo vas a disolver
una suposición que haya 120 gramos de agua aquí. Se va a disolver. Entonces ya tenemos 120 más 4. Vean la explicación que hace rato yo les daba. Precisamente eso es lo que quería. Bueno, seguimos. Ya que tenemos el enunciado y lo tratamos de interpretar, sacamos los datos. Ahí están los datos. ¿Qué buscamos? La masa de esta solución, el tanto por ciento de la masa, la concentración porcentual en la masa de esta solución. Masa del soluto, ahí lo tienen, 4 gramos. ¿De dónde saqué esos 4 gramos? De la sustancia que se disuelven. Volvemos a insistir, recordar, el soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente es la sustancia donde se disuelve el soluto. Entonces, aquí podemos ver masa del soluto, 4 gramos. Masa del solvente o disolvente, 120. Es lo que les mencionaba hace rato. En un vaso puedo tener 120 gramos de agua y le voy a agregar 4 gramos de sal. Por eso también les puse esta parte de abajo para que no se les perdiera de vista. Masa total de la solución es igual a masa del soluto más la masa del solvente. Ya tenemos los datos, los sacamos del enunciado del problema. Tenemos la fórmula. La fórmula me dice tanto por ciento de masa es igual en masa del soluto por 100 entre la masa total de la solución, o masa del soluto entre la masa total de la solución por 100. Ya tenemos, y ahora vamos a la sustitución. ¿Qué significa sustitución? Quiere decir que en lugar de poner las letras que van en las variables de las fórmulas, vamos a poner los datos que sacamos del enunciado. Masa del soluto, lo buscamos en los datos, son 4 gramos, por eso aquí lo ven, 4 gramos de color rojo. Masa total de la solución, son 4 gramos más 120 me da 124. Lo estoy haciendo de una forma que sea paso por paso y donde ustedes vayan viendo la fórmula y la vayan sustituyendo cada parte de la fórmula con los números de los datos que hemos sacado. Seguimos. Aquí estamos viendo que ya quité, ahora sí, los enunciados de la fórmula. Y ahora sí me voy directo a las cantidades. 4 gramos, que es la masa del soluto, más 4 gramos más 120 son 124 gramos, que es la masa total. Vamos a dividir el 4 o los 4 gramos sobre 124 gramos y nos va a dar 0.032 y esto lo vamos a multiplicar por 100 y me va a dar 3.2%. Quiere decir que hay 3.2% de la masa del soluto, que en este caso es la sal. 3.2%. Eso es lo que existe en esa solución. Son problemas, son situaciones que ustedes ya conocen por años anteriores. Multiplicaciones, divisiones, ustedes ya las conocen. Sustituciones, en lugar de poner una letra, ponen el número. O sea, aquí hay que hacerlo de la forma mucho más sencilla. Vamos
al segundo problema. Aquí en el segundo problema vamos a observar lo siguiente. Ustedes ya lo están viendo. Si hay necesidad de que tengan que parar el video, háganlo. Retrocedan el video y verlo despacio para poder entenderlo. El problema número 2 dice: calcular la concentración porcentual de una solución que tiene de masa 0.25 kilogramos. Cuidado aquí, 0.25. Coma. Si en dicha solución hay 30 gramos de masa de soluto disuelto. ¿Qué quiere decir? Que ahora es al revés. Aquí ya tengo 0.25 kilogramos tanto del soluto como del solvente. Ya están mezclados, ya están unidos ahí, ya están físicamente mezclados en esa solución. Aquí ya no tengo que sumar nada. Aquí bien claro el enunciado me está diciendo que la masa total de la solución son 0.25. Pero hay una situación, hay una observación. Al sacar los datos, estoy observando que en el soluto son gramos, 30 gramos, y que la masa de la solución es 0.25 kilogramos. ¿Vean? Son cosas muy diferentes. Kilogramos con gramos. Cuando explicamos los instrumentos de medida y medición, hicimos algunas tablas de valores. Posiblemente los que ya vieron el video en instrumentos de medida y medición recordarán. Y ahí les di el valor de cómo convertir de kilogramos a gramos y de gramos a kilogramos, como a ustedes les guste. Pero también recordar cuáles son las unidades del sistema. Que hay algunos múltiplos y algunos submúltiplos, pero cuáles son los que nos recomiendan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Convertir los kilogramos a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Con una regla de 3 simple que logramos explicar en el video que les mencioné de instrumentos de medida y medición. Pero ustedes ya la saben. Sabemos que tenemos kilogramos y que tenemos gramos. Algunos de los dos tenemos que convertirlos. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Ahora vamos a sacar el dato de conversión. Tenemos 0.25 kilogramos. Lo tengo que colocar o poner abajo donde esté la unidad parecida al kilogramo, para que sea kilogramo con kilogramo. Si yo pongo el 0.25 acá de este lado donde está el gramo, quiere decir que está mal colocado. Estoy volviendo a recordar la explicación que ya hemos dado. Tenemos que poner las unidades de acuerdo a las unidades que les corresponden. Gramos con gramos, kilogramos con kilogramos, metros cúbicos con metros cúbicos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Si no lo hacemos adecuadamente, quiere decir que está mal el planteamiento que estamos realizando. Y aquí ponemos 0.25 kilogramos. No conocemos los gramos, precisamente los vamos a convertir a gramos. Y hacemos la operación. 0.25 por 1000. Recuerden que también cómo funciona la regla de 3 simple, cómo se hace la multiplicación de acuerdo a procesos matemáticos. Y 0.25 lo multiplicamos por 1000
y nos da 250 gramos. Sobre 1 kilogramo es una unidad. Todo número multiplicado dividido por 1 es la unidad. Y aquí vamos a eliminar, si ustedes lo pueden ver, kilogramos con kilogramos. Lo podemos ver. Y nos da nada más 250 gramos. Por eso es que ustedes en los datos ya les había dado la conversión de 0.25 kilogramos en gramos. Y vemos ahora sí la fórmula que ya habíamos visto con anterioridad. Tanto por ciento de masa es igual a la masa del soluto sobre la masa total de la solución por 100. Sustitución. Como en el problema anterior. Masa total, masa del soluto. Lo sacamos de los datos, 30. Masa total, ya sabemos que son 250. Vamos a hacer la operación 30 sobre 250. Y de lo que salga, lo vamos a multiplicar por 100. De 30 sobre 250 nos sale a 0.12 por 100 y nos da el resultado del 12% de masa. Quiere decir una imaginación que aquí hay agua con un soluto. Y que el total, que son 250 gramos de agua, hay 12% de ese soluto. En 250 gramos de la solución o disolución hay el 12% del soluto. Así es como se hacen. Son problemas sencillos, donde únicamente la fórmula la van a seguir y van a hacer las operaciones que les mande la fórmula. No hay despejes. Más adelante vamos a explicar, como les mencioné anterior, que se necesita un pizarrón para la explicación de los demás temas que siguen. Bueno. Ya estamos trabajando en eso. Siguiente problema. Dice, calcular la concentración porcentual en volumen. Estamos hablando de volumen. Al disolver 40 mililitros de alcohol en 130. Cuidado aquí, el enunciado. Al disolver 40 mililitros de alcohol en 130 mililitros de agua. Tengo 130 mililitros de agua, una suposición. Le voy a echar 40 mililitros de agua. Quiere decir que el total de mililitros de esta solución de 130 de agua más 40 de alcohol son 170 de esta solución. Sacamos los datos. Tanto por ciento del volumen, que es lo que buscamos. Volumen del soluto 40. Volumen del solvente o disolvente 130. Y abajo les hice la misma aclaración de la fórmula de masa. Volumen total de la solución es el volumen del soluto más el volumen del solvente. Seguimos. Ahí está la fórmula. Tanto por ciento del volumen es igual al volumen del soluto por el volumen total de la solución por 100. Sustitución. Tanto por ciento de volumen igual. Volumen del soluto. ¿Cuánto tenemos? 40 mililitros. Lo sacamos de los datos y lo colocamos arriba del enunciado. Volumen total de la solución.
40 mililitros que voy a vaciar en 130 de agua y me va a dar 170. Vean la sustitución. Y ahora estoy colocando, sin el enunciado de la fórmula, los puros números. Ahora sí ya están sustituidos con cantidades. 40 sobre 40 más 130, que son 170, por 100. Del resultado de 40 sobre 170 me da 0.23. ¿Qué voy a hacer? Eso es multiplicarlo por 100 y me da un resultado del 23% de volumen. Quiere decir que en esa solución de 170 mililitros tengo el 23% de alcohol disuelto en 170 mililitros. Y nos vamos, como lo habíamos mencionado, la explicación del último problema. Es parecido al segundo problema de masas. Nos vamos a encontrar con algunas variantes, pero las podemos inmediatamente localizar. Dice, calcular la concentración porcentual en volumen de una solución de 0.35 litros. Si en dicha solución hay 55 mililitros de volumen del soluto disuelto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que en este vaso hay 0.35 litros de una solución y que ya dentro de ella hay 55 mililitros del soluto. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho con los tres problemas anteriores. Primero, sacar los datos. Aquí está. ¿De dónde vamos a obtener los datos? De lo enunciado del problema. Dice, tanto por ciento del volumen de la solución es lo que vamos a buscar. Volumen del soluto, 55 mililitros. Aquí los tenemos. Volumen de la solución, 0.35 litros. Si observamos, tenemos mililitros y tenemos litros. Convertimos los mililitros a litros o los litros a mililitros. Lo que se nos haga más sencillo, pero hay que cuidar el sistema de unidades fundamentales. Y entonces vamos a convertir los litros a mililitros. Y hacemos lo que hicimos en el video de instrumentos de medida y medición. La regla de 3 simple que anteriormente ya la habíamos aplicado. Y ponemos y damos una estrategia de análisis para establecer la relación. Un litro es igual a 1000 mililitros. Yo tengo 0.35 mililitros y lo voy a colocar debajo donde viene litros. Lo voy a convertir a gramos, por eso puse o escribí la X, la incógnita, que es el gramo. Y aplicamos la regla de 3 simple. 0.35 por 1000 mililitros igual a 350 mililitros sobre 1 litro. Eliminamos los litros y nos van a quedar exclusivamente los mililitros. Por eso acá se colocó ya los 350 mililitros. Ahora sí ya tenemos los datos. Todo va de acuerdo a las mismas características, mililitros con mililitros. Seguimos, ya que hicimos todo esto, establecemos la fórmula, que es parecida a la del problema anterior. Y ahora vamos
a sustituir, como se hizo anteriormente. En lugar de poner el volumen del soluto, vamos a poner ya arriba de él la cantidad, que es 55. Abajo de él, los 350 mililitros ya convertidos. Y el siguiente paso es quitar el enunciado de las fórmulas y exclusivamente colocar las cantidades o los litros, de los mililitros, perdón. 55 mililitros sobre 350 mililitros. Y nos va a dar 0.15. Ese 0.15 lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar un resultado del 15%. Quiere decir que esa solución tiene el 15% del volumen del soluto. Si ustedes se dan cuenta, no hablamos de despejes. Lo único y lo complicado de estos problemas fue saber cuándo vamos a sumar la masa o el volumen del soluto más la masa o el volumen del disolvente o solvente para dar el total de la solución. Y el otro punto son las unidades, que todas estén con las mismas características, con las mismas propiedades, es decir, mililitros con mililitros, gramos con gramos, o kilogramos con kilogramos, o litros con litros. Pero recordar los múltiplos y submúltiplos que vimos en los videos anteriores. Muchachos, terminamos el tema 3 con sus 2 subtemas y sus 3 aprendizajes esperados. Nos falta más hablar de este tema porque es importantísimo. Nos falta el despeje de fórmulas, una que otra práctica, pero poco a poco las vamos a ir haciendo como prácticas caseras. Y van a ver qué interesante es. A mí me resta nada más decirles, échenle ganas. Ustedes tienen la capacidad de hacer todo bien las cosas. Y sobre todo, poco a poco van a ir saliendo de la problemática escolar que se les está presentando. Todas las bendiciones del mundo y nos vemos en el próximo video.